صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo, alabado sea Allah, el único quien no tiene asociados, el eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasim Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia impecable y erudita, familia infalible e inmaculada. Allahumma para tu wali al-Hujjat ibn al-Hasan, que tus bendiciones sean con él y con sus padres en esta hora y en toda hora, protector, defensor, guía, auxiliador, orientador y guardia, hasta que le hagas habitar en tu tierra, siendo obedecido, y le hagas disfrutar en ella largamente. Amén, amén, amén. Es verdad que en la mitad del mes de Sha'ban de cada año se renueva en nuestras memorias la conmemoración del aniversario del nacimiento del Imam al-Hujja, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Es un aniversario que no se parece en nada a los demás aniversarios de sus antecesores, de los anteriores imames alayhimus salam. Abordar el tema del Imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif, es hablar de una parte de la historia de hechos ocurridos en un tiempo dado y un lugar determinado. Hasta aquí estamos dentro de la normalidad, como es algo común para cualquier persona. Pero la historia del Imam al-Mahdi, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición, la historia del Imam al-Mahdi hasta este momento en el que estamos aquí reunidos todos, aún no representa un circuito cerrado de la historia del Imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Pues cada minuto que pase se añade una novedad en la historia y la biografía del Imam al-Hujja, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Parece entonces paradójico
hablar de una historia del futuro, cuando la acepción del vocablo historia se refiere a acontecimientos ya ocurridos. No obstante, este es un aspecto, entre otros, que diferencian esta conmemoración del imam al-Mahdi con el resto de los imames, la paz sea con ellos todos. Esta parte de la biografía del imam al-Hujja Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif no es una historia recopilada después de que ocurriesen hechos y acontecimientos, sino que son eventos registrados con el cálamo del decreto divino. O sea, en dos palabras, podríamos decir, hermanos, que la historia del imam al-Mahdi, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición, la historia del imam al-Mahdi es una enciclopedia todavía sin terminar. Hoy estamos festejando la conmemoración de un nacimiento que puso fin a una tradición conocida entre los seguidores de Ahlul Bayt alayhimus salam. Muere un imam y toma el relevo otro imam de su descendencia. Por lo tanto, el imam al-Mahdi, que Allah apresure su reaparición, representa el último eslabón de la cadena del imamato. Su vida reviste el carácter de milagrosidad no solo en la fase de su niñez e infancia, sino también en la longevidad de su edad, que lo distingue tanto de sus antecesores, imames, como de toda la humanidad, excepto el profeta Jesús y al-Hidr alayhim salam, la paz sea con ellos. En base a esta singularidad que caracteriza la vida del imam al-Mahdi, cuando se aborda este tema, requiere reflexión detenida, lejos de todo tipo de estereotipos, entablando una investigación serena que escapa a prejuicios de toda índole. Evidentemente, hermanos, estas estipulaciones no solo conciernen a los musulmanes de la escuela sunita, sino también plantan unos jalones en el camino que indicarían el buen sendero y derrotero para conseguir una concepción sólida
y consolidada con hadices y transmisiones fehacientes. Fehacientes por un lado y por otro apoyada con razonamiento e inferencias lógicas. La segunda observación que me gustaría subrayar es la desproporción mostrada por la mayoría de los musulmanes, la mayoría de la inmensa de la umma islámica respecto de algunas partes del Islam. Se constata, por ejemplo, una respuesta y acatamiento a rajatabla de unos hadices que podríamos calificar de importantes, pero en tercer o cuarto plano, comparándolos con otros hadices cuyo contenido está íntimamente relacionado y vinculado con la vida cotidiana del musulmán, y por ende ocupa el primer plano en la clasificación de las prioridades. Sin embargo, no surtiría efecto, es decir, este tipo de hadices de primer plano no surtiría efecto ninguno en el comportamiento del musulmán. Un ejemplo vivo, hermanos, de esta patología son aquellos musulmanes que muestran un fanatismo en lo que está relacionado, por ejemplo, con la vestimenta, que no se tolera que la túnica, por ejemplo, o el pantalón toquen los tobillos. Asimismo, defienden una meticulosidad en las apariencias. Por ejemplo, dejar crecer la barba, cortar el bigote, usar perfume sin alcohol, poner el reloj, por ejemplo, en el antebrazo derecho en vez de izquierdo, etc. En contraste con esta monstruosidad, en lo ridículo, brillan, lamentablemente, brillan los valores humanos por su ausencia. Y el tema del Imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif, el tema del Imam al-Mahdi se ve en virtud de esta perspectiva, se ve negligido totalmente y se encuentra fuera de lugar y no forma parte de las preocupaciones de la mayor parte de la umma islámica, a sabiendas que los hadices recogidos acerca del Imam al-Mahdi, Ajjalallahu ta'ala farajahu al-Sharif, superan en número los hadices sobre el salat y sobre el hajj, la peregrinación. Independientemente, hermanos, de la concepción que tienen
sobre el Mahdi, que Allah apresure su reaparición, es decir, nacido o no nacido todavía, pero lo que sí no admite duda ninguna es que el Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, aparecerá en el último episodio de la vida en este planeta. Lo más curioso, hermanos, es que hablan ellos mismos, hablan de los signos precursores de su eminente venida. ¿Acaso alguien de estos musulmanes formula, se pregunta así: ¿cuál es entonces mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer esperando a este hombre que va a venir en el futuro? Porque al fin y al cabo al Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, es un líder. El líder necesita seguidores fieles, necesita ejército bajo sus órdenes. Entonces, ¿qué le van a decir si antes no estaban preparados para recibirlo? Van a tener la misma postura que la que tomaron los Bani Israel cuando dijeron al profeta Moisés alayhi salam: id tú y tu Señor y combatibles, nosotros nos quedamos aquí sentados. Lo que quiero resaltar, hermanos, con esto es que los musulmanes, fuera de la esfera de los seguidores de Ahlul Bayt alayhimus salam, carecen de esta cultura respecto del imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu. Lo consideran como si fuera un hombre normal y corriente. No cabe duda ninguna, hermanos, que esta opacidad de la información sobre el imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif en el mundo sunita fuera fruto de la política hostil a la línea de Ahlul Bayt alayhimus salam. Ahora bien, dejamos de lado estas reflexiones y pese a la información generalizada y extendida en el mundo sunita de que el imam al-Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición, aún no ha nacido. Lo cierto, en base a los textos de los hadices considerados unánimes entre las dos escuelas sunita y chiita, es que el imam al-Mahdi Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif se encuentra oculto desde su nacimiento hasta que Allah subhanahu wa ta'ala permita su reaparición. ¿Y por qué decimos esto? En primer lugar, hermanos, porque los hadices de Ahlul Bayt alayhimus salam acerca de la veracidad de su nacimiento
están confirmados, están corroborados por algunas transmisiones de la escuela sunita también. En estos hadices figura el mismo contenido de la versión chiita, es decir, el imam al-Hujja, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, nació en Samarra 255 del año egírico, y que su padre es el imam al-Askari, la paz sea con él. En segundo lugar, hermanos, ambas escuelas relatan el hadith que dice: quien no ha conocido al imam de su época, pues cuando muera es como si muriese en la era preislámica, es decir, en la jahiliya. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. La unanimidad sobre este hadith ha de tener unas consecuencias y efectos a los que nadie de las dos escuelas podría escapar. Porque el hadith alude clara y rotundamente a que en ninguna época se pretendería de la presencia de un imán. Por lo tanto, en nuestra época hay un imán. Existe un imán de acuerdo con el hadith anteriormente mencionado. Siguiendo las inferencias lógicas, cabe señalar, hermanos, que si no hubiese dicho el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi que los imames son solo 12, que también es un hadith también en el que coinciden las dos escuelas. Y apoyándonos en el hadith arriba también mencionado, quien no ha conocido al imán de su época, cuando muera, como si muriese en la era preislámica, entenderíamos lógicamente que a cada época le correspondería un imán. Muere uno y toma el relevo otro, y así sucesivamente hasta el fin del mundo. Por supuesto que esta opción hipotética supondría un número incontable de imames, y de acuerdo con esta suposición ya no tiene sentido aquella pregunta tradicional: ¿cuál es la función del imán oculto? ¿En qué nos beneficia ese imán oculto? ¿En qué utilidad tiene su existencia pero oculto? Esta es una suposición que tenemos derecho a hacerla. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado Altísimo, ha querido que el curso del Islam siga el rumbo que Él subhanahu wa ta'ala decreta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi, último profeta, y después vendrán los 12 imames
de su descendencia. El primero es Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam y el último es el Imam al-Hujja radiyallahu ta'ala. Deducimos entonces, hermanos, de estos dos hadices transmitidos por las dos vías, sunita y chiita, que sí, la misión del imam, cualquier imam, que sí, la misión, la tarea, la responsabilidad del imam, cualquier imam, estuviera solo limitada a rectificar errores de los creyentes, disipar las falsedades que se atribuyen al Islam y alejar las falsedades que se atribuyen al Islam y alejar de él desviaciones, falsificaciones e innovaciones, entre otras tareas y funciones. Si solo fuera esta la tarea y la misión de cualquier imán, pues el hadith que dice: ¿quién no ha conocido al imán de su época cuando muera, como si muriese en la época preislámica? Este hadith entonces carecería de sentido. Ya no va a tener sentido ninguno. Por una sencilla razón, hermanos. Porque no estamos en contacto directo ni indirecto con él. Por lo tanto, el hadith apunta de forma categórica a que el imam al-Hujja, sallallahu ta'ala farajahu sharif, está en el mundo humano oculto, sí, pero vivo. Otro hadith recogido en las dos fuentes, también sunita y chiita, otro hadith confirma la versión de los seguidores de Ahlul Bayt alayhimus salam y la tendencia de algunos de los pocos de los hermanos sunitas que adoptan esta misma perspectiva. El hadith dice: dejo entre vosotros dos joyas, dos tesoros, el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y mi descendencia. Ellos dos no se separarán hasta que vuelvan a mí en el haud, en la fuente del paraíso. Fijaos, hermanos y hermanas, que el hadith subraya la imposibilidad de separación entre el Corán y la descendencia pura del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sallu ala Muhammad. Vamos terminando, hermanos, ya sé que hemos tardado un poco haciendo énfasis sobre este tema, pero es algo para mí imprescindible. Vamos terminando recordando un hadith recogido en dos libros de dos sabios sunitas, uno se llama al-Hamwani y otro al-Ganduzi, y también relatado por los seguidores de Ahlul Bayt alayhimus salam. Como observáis, hermanos, que en este tema nos limitamos solo a hadices aceptados, o por lo menos en los que coinciden las dos escuelas. Dice el hadith: si no fuera por la prueba,
al-hujja, la tierra se fundiría, vacilaría. لولا الحجة لساحت الأرض بأهلها. Desde luego, este hadith completa la segunda parte de la respuesta a la pregunta, el porqué de la ocultación del imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala. ¿En qué nos beneficia? Pues el hadith añade a la misión del imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif lo que se llama autoridad sobre la creación, sobre el mundo, al-wilaya takwiniya, con permiso de Allah, desde luego. La wilaya takwiniya, esta es un luz de Allah subhanahu wa ta'ala, es un don de Allah, es un especial privilegio de Allah, una forma de sujeción a este mundo inalcanzable por el ser humano, porque es algo fuera de lo natural. Algo fuera de lo natural, pero tampoco es difícil de entender. Sobre todo en nuestra época, si sabemos, por ejemplo, que existen fuerzas físicas, campos magnéticos, leyes de la astrofísica que explican la sistematización de este mundo, el porqué de la sujeción y cómo es que los planetas y galaxias giran sin que hubiese choques entre ellos. Esto, por ejemplo, si el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi en su día comentase esto a los compañeros suyos, ellos dirían que el profeta no está en sus cabales. Pero hoy día nosotros sí entendemos que hay estas fuerzas físicas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, con esto clausuro y termino esta intervención, dice Allah subhanahu wa ta'ala, Él es quien ha encomendado a su enviado la guía y la religión de la verdad, para que llegue a prevalecer, a dominar sobre toda religión, a despecho de los asociadores. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. El contenido de esta aleya, de este pasaje coránico, nos proporciona la última finalidad de la revelación del Islam, es decir, su finalidad a largo plazo. Porque a corto y medio plazo se limitaba a convocar a la humanidad, como decía otra alía del Corán, convocar con sabiduría y buen trato. Mientras que el objetivo final supondría el dominio y prevalencia del din del Islam sobre todas las religiones. Porque en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no dominó, no prevaleció el Islam sobre las demás religiones, ni en las épocas de los imames alayhi salam. Y el Corán, este versículo del Corán dice, para que prevalezca el din sobre toda religión. Es decir, que al final que sea el Islam la única religión del mundo. Esta ley hasta ahora, esta ley
que recitamos, que leemos en el Corán, hasta ahora no ha tenido aplicación en el mundo humano, ni en la época del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, ni en las sucesivas épocas de los imames, alayhi salam, que corresponderían o que correspondían a las épocas de los imames. ¿Cuál es entonces, hermanos, la moraleja, la lección que podríamos sacar de todo este cuento? Independientemente de la formulación o la configuración que tenga el universo después de la aparición del Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi, Abdallah Ta'ala Farajahu Sharif, en lo que sí hay que centrar nuestra atención sería en permanecernos pendientes de esta verdadera primavera islámica, haciendo la súplica del pacto, si podemos diariamente, y esforzarnos en el camino de la perfección, exteriorizando los caracteres y cualidades de nuestros imames en busca de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.